No seas dramática, todo el mundo engaña un poco, se rió ella después de que yo encontrara los mensajes. Yo dije, entendido, y empaqué mis cosas mientras ella estaba fuera engañando un poco. Ella llegó a casa y encontró las habitaciones vacías y una nota, todo el mundo se va un poco también. Cuenta desechable porque ella definitivamente conoce mi cuenta principal y no necesito ese drama en mi cuenta habitual. Esto sucedió hace unos 6 meses, pero hasta ahora soy capaz de escribirlo todo. La gente me sigue diciendo que soy frío o que no luché por la relación, y necesito desahogarme porque esa gente honestamente se puede ir al carajo. Mi ex prometida, llamémosla Emma, y yo estuvimos juntos durante 3 años, comprometidos durante 6 meses. Teníamos planeada una boda de primavera, el lugar reservado, las invitaciones diseñadas, todo el asunto. Yo pensé que éramos felices. Realmente lo pensé. No había grandes peleas, ni problemas obvios. Claro, ella había estado más ocupada con el trabajo últimamente, pero también estábamos en medio de la planificación de la boda, así que todos se estresan, ¿verdad? El miércoles por la mañana, todo cambió. Yo estaba trabajando desde casa ese día. Emma ya se había ido a su trabajo alrededor de las 8 de la mañana. Preparé café, me instalé en nuestra mesa de comedor con mi computadora portátil, y fue entonces cuando lo vi. Teníamos una computadora portátil MacBook compartida que ambos usábamos a veces. La abrí para revisar mi correo electrónico, y la aplicación de mensajes ya estaba abierta. Sus mensajes se sincronizaban desde su teléfono. Yo no estaba husmeando. La computadora portátil simplemente estaba ahí y apareció una notificación mientras yo miraba la pantalla. Jason, la noche de ayer fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. Mi estómago se revolvió. Simplemente se hundió por completo. Me quedé mirando ese mensaje durante probablemente un minuto entero. Mi cerebro estaba haciendo gimnasia intentando racionalizarlo. Tal vez sea un amigo. Tal vez esté sacado de contexto. Tal vez apareció otro mensaje. Jason, a la misma hora el viernes. Haré que valga la pena, cara sonriente. Sí, no había forma de racionalizar eso. Hice clic en la conversación. No sé por qué. Tal vez necesitaba confirmar lo que ya sabía. Los mensajes se remontaban a semanas. Semanas. Fotos explícitas. Afortunadamente, no visibles en la vista previa. Gracias a Dios. Planes para encontrarse. Ella quejándose de mí. Él es tan aburrido en la cama. No sé si podré hacer esto para siempre. La boda se siente como una trampa. Tú me haces sentir viva. Me senté allí leyendo un mensaje tras otro. Viendo cómo toda nuestra relación era diseccionada por mi prometida y su compañero de gimnasio porque, por supuesto, era del gimnasio. Ella se inscribió en este nuevo lugar hace 3 meses, dijo que quería ponerse en forma para el vestido. Pensé que era un gesto dulce. No soy una persona violenta, pero en ese momento quería atravesar la pantalla de la computadora portátil con el puño. En cambio, comencé a tomar capturas de pantalla de manera muy metódica. Cada mensaje, cada foto que ella le había enviado, ninguna de sus fotos explícitas. No soy ese tipo de persona, pero sí las coquetas, las que hacían planes. Cada pieza de evidencia de que mi prometida de 6 meses había estado follando con alguien más. Creé una carpeta privada, me envié todo por correo electrónico, lo guardé en 3 lugares diferentes. No sé por qué estaba siendo tan minucioso. Tal vez alguna parte de mí sabía que necesitaría pruebas más adelante. Tal vez solo necesitaba algo que hacer con mis manos para no perder la cabeza. Luego revisé nuestros registros telefónicos en línea. Estábamos en un plan familiar, todo era visible. Tantas llamadas a un número que yo no reconocía. Todas en horas extrañas, a altas horas de la noche, fines de semana cuando ella decía que estaba haciendo recados. Busqué a Jason en las redes sociales. No fue difícil. A ella le habían gustado unas 30 de sus publicaciones de Instagram. Selfies en el gimnasio en su mayoría. El tipo parecía un batido de proteínas que había ganado conciencia. Trabajaba en su gimnasio como entrenador, por supuesto.
Maldita sea, por supuesto. Todo encajó en su lugar. La nueva membresía del gimnasio, las cenas de trabajo que se alargaban, su teléfono boca abajo en el mostrador todo el tiempo. La forma en que se alejaba cuando yo intentaba iniciar el sexo, diciendo que estaba cansada. Ella no estaba cansada. Lo estaba consiguiendo en otro lado. No pude trabajar. Me senté allí durante 4 horas simplemente procesándolo. Llamé al trabajo para reportarme enfermo. Mi jefe fue comprensivo. Dijo que yo sonaba terrible. Me sentía terrible, como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y hubiera reorganizado mis órganos. Alrededor de las 5:30 de la tarde, escuché su llave en la cerradura. Entró muy alegre, hablando de su día. Hola bebé, ¿qué tal trabajar desde casa? ¿Hiciste mucho? Yo estaba sentado en el sofá, simplemente mirándola fijamente. ¿Qué pasa? Preguntó ella, y su voz tenía un tono afilado, como si lo supiera. Como si lo supiera perfectamente. ¿Quién es Jason? Su rostro se puso blanco, luego rojo. Luego una expresión extraña y calculada se deslizó sobre él como una máscara. ¿Cómo es que? ¿Revisaste mi teléfono? Los mensajes de la computadora portátil se sincronizan. ¿Quién es él? Ella dejó caer su bolso. ¿Me estabas espiando? Responde a la maldita pregunta, Emma. Es solo un amigo del gimnasio. Saqué mi teléfono. Leí uno de sus mensajes en voz alta. El que decía que yo era aburrido en la cama. Su rostro se arrugó, luego se endureció. Está bien, de acuerdo, dijo ella. Coqueteamos un poco. ¿Y qué? ¿Coqueteaste un poco? Emma, has estado durmiendo con él durante semanas. No significó nada. Estás follando con otro y no significa nada. Ella tuvo la audacia de verse molesta. Es solo físico. No es que lo ame. Yo te amo a ti. Por eso me voy a casar contigo. Mis manos temblaban. Has estado planeando nuestra boda mientras te follabas a tu entrenador personal, y crees que eso es normal. Tal vez si me prestaras más atención, no tendría que buscar en otro lado. ¿En serio me estás culpando a mí en este momento? Solo digo. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste la iniciativa? ¿Cuándo fue la última vez que me hiciste sentir deseada? La miré fijamente. Lo intenté la semana pasada y la semana anterior. Dijiste que estabas cansada ambas veces. Porque eres predecible. Siempre es la misma rutina. Jason me hace sentir. Me importa un carajo lo que Jason te haga sentir. Discutimos de un lado a otro de esta manera durante 20 minutos. Ella pasando por un ciclo de excusas. Primero fue mi culpa. Luego no era gran cosa. Luego era solo físico. Luego eran nervios por la boda. Luego era ella explorando antes de sentar cabeza. Finalmente, le dije, has estado follando con alguien más durante meses mientras planeábamos nuestra boda. ¿Cómo es eso aceptable? Y ella se rió. Realmente se rió. No seas tan dramático. Todo el mundo engaña un poco. El apartamento se quedó en silencio. Incluso el ruido de la calle pareció detenerse. ¿Qué acabas de decir? Oh, vamos. Madure. Este es el mundo real. ¿Crees que todos en nuestra boda habrán sido completamente fieles durante toda su relación? Por favor. La monogamia es un constructo social. Yo solo la miraba. Esta mujer a la que había amado durante 3 años, a quien le propuse matrimonio en una playa al atardecer, con quien había pasado los últimos 6 meses planeando un futuro. Ella estaba de pie en nuestra sala de estar diciéndome que todo el mundo engaña. Esto es normal, continuó ella. La gente se pone nerviosa antes de los grandes compromisos. Exploran un poco. No significa nada. La mayoría de los chicos perderían la cabeza, pero tú eres más inteligente que eso. ¿Entiendes? Algo dentro de mí simplemente se apagó. Como un interruptor. Toda la ira, todo el dolor,
toda la desesperación por hacer que se retractara. Todo desapareció, reemplazado por esta claridad cristalina. Entendido, dije en voz baja. ¿Qué? Ahora lo entiendo. Gracias por ser honesta. Ella pareció aliviada. Realmente aliviada, como si yo acabara de aceptar una relación abierta en lugar de descubrir su infidelidad. ¿Ves? Por eso te amo. Eres tan razonable. Podemos superar esto. Tal vez incluso podamos ir a terapia de pareja o algo así. O no sé, tal vez podamos abrir las cosas, explorar juntos. Asentí lentamente. Sí, tal vez. Ella realmente sonrió. Me abrazó. Me quedé allí como una estatua, con los brazos a los lados. Tengo una cena con las chicas esta noche, dijo, revisando su teléfono. Yo había visto los mensajes. Se iba a encontrar con Jason. Pero podemos hablar más cuando vuelva. Realmente trabajar en esto. Claro. Ve a divertirte. Eres increíble. ¿Lo sabes? Me besó en la mejilla, agarró su bolso. No me esperes despierto. Puede que salgamos después de cenar. La puerta se cerró tras ella. Me senté allí durante exactamente 5 minutos, mirando el espacio donde ella había estado parada. Luego me levanté y me puse a trabajar. Primero, las finanzas. Teníamos una cuenta corriente conjunta. Entré al sitio web del banco y transferí mi mitad a mi cuenta personal por 1.200 pesos. Los ahorros conjuntos, nuestro fondo para la boda, tenían 12.000 pesos. Transferí la mitad, documenté todo con capturas de pantalla. Segundo, el contrato de arrendamiento. Saqué nuestro contrato de alquiler. Ambos nombres, 6 meses restantes. Cláusula de terminación anticipada con una penalización de 2 meses. Bien. Yo pagaría mi mitad y ella podría resolver el resto. Tercero, los proveedores de la boda. Eran las 9 de la noche. Demasiado tarde para llamar a nadie. Pero redacté correos electrónicos para todos ellos. El lugar, el fotógrafo, el servicio de catering, el disc jockey, la floristería, todos ellos. Profesional y breve. Debido a circunstancias imprevistas, necesitamos cancelar nuestra reserva de boda. Por favor, envíen información sobre las políticas de cancelación y las tarifas aplicables. Cuarto, el inventario. Caminé por el apartamento con mi teléfono, haciendo una lista. ¿Qué era mío? ¿Qué era de ella? ¿Qué habíamos comprado juntos? La mayor parte de los muebles eran de ella o de su familia. El televisor era mío. La consola PlayStation era mía. La buena cafetera, la había comprado yo. La mayor parte de las cosas de la cocina eran de ella, pero me llevaría lo que yo había aportado. Podría irme en un solo viaje con ayuda. Le envié un mensaje de texto a mi hermano Mike a las 10 de la noche. ¿Estás libre mañana por la tarde? Necesito tu camioneta. Me mudo. Él llamó de inmediato. Amigo, ¿qué? ¿Qué pasó? Emma me ha estado engañando. Me enteré hoy. Me voy mañana mientras ella está en el trabajo. Hubo silencio y luego, santa mierda. Sí, hombre. Puedo salir a las 2. ¿Estás bien? Estoy bien. Te explico después. Cuenta con ello. Lo que necesites. Emma llegó a casa alrededor de las 11:30. Yo estaba en la cama fingiendo dormir. Se deslizó a mi lado, susurró, ¿estás despierto? No respondí. Se quedó dormida en cuestión de minutos. Me quedé allí hasta las 2 de la mañana mirando al techo, planeando. El jueves por la mañana, se despertó alegre. Realmente alegre. Sobre lo de anoche, dijo ella, maquillándose. Gracias por ser tan maduro con todo. Sé que fue mucho para procesar. Gruñí algo evasivo. Entonces, estamos bien. Vamos a trabajar en esto. Asentí. Estamos bien. Ella se sonrió en el espejo.
Sabía que lo entenderías. No eres como los otros chicos. Estás evolucionado. Me besó para despedirse. Te amo. No se lo devolví. No se dio cuenta. La puerta se cerró. Escuché su auto arrancar. Observé desde la ventana cómo se alejaba. Luego comencé a empacar ropa en bolsas de basura, artículos de aseo del baño, libros de los estantes, la configuración de mi escritorio, el monitor, el teclado, todo. La computadora portátil del trabajo, la computadora portátil personal, la foto enmarcada de mis padres, mía, la cafetera, mía, ollas y sartenes seleccionadas que yo había comprado. La colcha de mi abuela de la habitación. A las 9 de la mañana, llamé a mi jefe. Necesito un día personal. Emergencia familiar. No hay problema. Todo está bien. Lo estará. Pasé la mañana empacando metódicamente, cada cajón revisado, cada armario. No iba a dejar nada atrás. Alrededor del mediodía, comencé a devolver llamadas a los proveedores de la boda. La mayoría fue comprensiva. Perderíamos los depósitos, alrededor de 3.000 pesos en total, pero todo se podía cancelar. No me importaba el dinero. Los mejores 3.000 que había gastado en mi vida. A la 1 de la tarde, me detuve para escribir la nota. El primer borrador era demasiado enojado. El segundo era demasiado explicativo. El tercero era demasiado triste. El cuarto fue perfecto. Todo el mundo se va un poco también. La imprimí en papel de impresora normal. Debajo, imprimí las capturas de pantalla de sus mensajes. No todas, solo las suficientes. El mensaje de texto de la noche de ayer fue increíble. Ella diciéndole a Jason que yo era aburrido. Ella diciendo que la boda se sentía como una trampa. Quería que supiera que yo lo sabía todo. Saqué su anillo de compromiso de su joyero. Lo coloqué en la encimera de la cocina. Puse la nota encima. Las capturas de pantalla debajo. La escena era perfecta. Fría. Limpia. Definitiva. Mike apareció a las 2 de la tarde con la camioneta y su amigo Dave. ¿Esto realmente está pasando?, preguntó Mike. Sí. Ella realmente dijo que todo el mundo engaña. Palabra por palabra. Que se joda. Vamos a cargar. 3 chicos, una camioneta. 2 horas. Nos llevamos el televisor, la consola PlayStation, mi escritorio, cajas de ropa, cosas de la cocina, cosas del baño. El apartamento no parecía vacío. Sus muebles seguían allí, pero parecía agotado, como si se le hubiera quitado algo vital. A las 4:30, hice un último recorrido, revisé cada cajón, cada armario, me aseguré de no haber olvidado nada. Puse mi llave en la encimera junto a la nota, cerré la puerta con llave detrás de mí. Mi teléfono vibró a las 5:47 de la tarde. Yendo a casa pronto. ¿Quieres que compre la cena? No respondí. 6:02 de la tarde. ¿Estás en casa? El auto no está aquí. 6:15 de la tarde. ¿Fuiste a algún lado? 6:16 de la tarde. ¿Por qué el apartamento? ¿Qué demonios? 6:17 de la tarde. ¿Dónde estás? 6:18 de la tarde. Esto no es gracioso. 3 llamadas perdidas seguidas. 6:21 de la tarde. Notificación de correo de voz. No lo escuché. Para entonces ya estábamos en un bar deportivo. Mike había comprado la primera ronda. Mi teléfono estaba boca abajo en la mesa, vibrando cada 30 segundos. ¿Vas a contestar?, preguntó Mike. No. Qué frío, hombre. Mis respetos. Los mensajes de texto seguían llegando. Los leía pero no respondía. 6:30 de la tarde. Revisaste mis mensajes y así es como reaccionas. Eres un niño. Podríamos haber hablado de esto. 7 de la tarde. No lo entiendo.
¿A dónde fuiste? Te quedaste en un hotel. 7:30 de la tarde. ¿Todo el mundo se va un poco también? ¿En serio? ¿Te crees muy inteligente? Esto es ridículo. 8 de la noche. ¿Imprimiste esto? Esto es psicótico. Estás actuando como un loco. 8:30 de la noche. De acuerdo, lo siento. No debería haberle dicho esas cosas a Jason. ¿Podemos por favor solo hablar? No tires por la borda 3 años por esto. 9 de la noche. Terminaré con él. Haré lo que tú quieras. Por favor, solo vuelve a casa. Podemos arreglar esto. 10 de la noche. Te amo. Eres con quien me quiero casar. Jason no significa nada. Cometí un error terrible. 11 de la noche. Bien. Bien. Quédate así. Estás tirando a la basura algo bueno por nada. Espero que seas feliz. A las 11:30, finalmente respondí. Lo soy. Luego bloqueé su número. Ella llamó a Mike. Él rechazó la llamada y la bloqueó. Ella llamó a mis padres. Eso fue un error. Ya les había contado todo el miércoles por la noche. Mi madre contestó, dijo, no vuelvas a llamar a este número nunca más y colgó. Mi padre me envió un mensaje de texto. Orgulloso de ti, hijo. Ella envió mensajes a amigos en común. La mayoría no respondió. Un amigo, Chris, me envió un mensaje en privado. Amigo, ¿qué pasó? Emma dice que te fuiste por un malentendido. Le envié 3 capturas de pantalla. Chris, mierda. Sí, hombre. ¿Estás bien? ¿Quieres que le diga a la gente lo que realmente pasó? Yo, si preguntan. La voz se corrió rápido. El viernes por la tarde, apareció en mi oficina. Seguridad llamó. Hay una Emma aquí para verte. Dígale que estoy en una reunión. Ella dice que es una emergencia. No lo es. Por favor, pídale que se vaya. Me envió un mensaje de texto desde un número diferente. ¿En serio? Seguridad. Bloqueé ese número también. El sábado, consiguió otro número nuevo. Soy yo. Por favor, solo habla conmigo. 5 minutos. Eso es todo lo que pido. Íbamos a casarnos. ¿Eso no significa nada? Respondí. Lo significaba. Luego te follaste a Jason. Bloqueado. El sábado siguiente, una semana y media después de irme, me encontró en el gimnasio. Me había cambiado de lugar específicamente para evitar esto, pero debió haber preguntado. Yo estaba en la cinta de correr cuando la vi. Detuve la máquina. Tenemos que hablar, dijo ella. No, no tenemos. Merezco una explicación. Me eché a reír de verdad. Te mereces a ti misma. La gente estaba mirando. Bajé la voz. Engañaste durante meses. Me hiciste dudar de mi cordura al respecto. Me dijiste que todo el mundo engaña y que yo estaba siendo dramático. Te tomé la palabra. Esa es la explicación. No lo dije en ese sentido. Es exactamente en ese sentido que lo dijiste. Quisiste decir que no importa. Así que mi partida tampoco importa. Eso no es justo. Hemos terminado aquí. Caminé hacia el vestuario. Ella me siguió. ¿Qué pasa con la boda? Los depósitos. ¿Qué pasa con eso? Vamos a perder miles de pesos. Cancelé todo. Asumí los costos. Valió cada centavo. No puedes simplemente. ¿Lo hice? Está hecho. Se acabó. ¿Qué se supone que le diga a la gente? Me di vuelta y la miré. Realmente la miré. Diles que todo el mundo se va un poco. Me alejé. Estaba llorando en medio del gimnasio. No sentí nada. Edición.
Esto recibió mucha más atención de la que esperaba. La gente pregunta qué pasó después. Así que aquí está la actualización. A un mes, encontré mi propio apartamento. Uno pequeño de una habitación con contrato de mes a mes porque todavía no estoy listo para comprometerme con nada a largo plazo. El trabajo ha ido bien. De hecho, mejor que bien. Me elogiaron por un proyecto que había estado haciendo a medias durante el estrés de la planificación de la boda. Comencé terapia. Resulta que el hecho de que tu prometida te engañe y luego te diga que estás siendo dramático al respecto te afecta mucho la cabeza. ¿Quién lo iba a decir? Emma envió mensajes de texto desde 3 números más, los bloqueé todos. Sus amigas dejaron de intentar contactarme después de la segunda semana. La situación de Jason. Aparentemente, le dijo que no le gustaba el drama y desapareció sin dejar rastro después de que me fui. El chico con el que engañó no pudo manejar las consecuencias de ser el amante. Impactante. A las 6 semanas habría sido nuestra fecha de boda. Me invité a una buena cena de bistec y un whisky caro. Sin arrepentimientos. Emma publicó en las redes sociales una frase vaga sobre la traición y seguir adelante. Los comentarios estaban desactivados. Un amigo en común me dijo que ha estado diciendo a la gente que la abandoné y que tuve miedo al compromiso. No me importa lo suficiente como para corregir la versión. La gente que importa sabe la verdad. A los 2 meses comencé a salir con alguien de manera informal. La conocí a través de amigos. Nada serio. Simplemente es agradable recordar cómo se siente cuando alguien realmente quiere pasar tiempo contigo. Ella escucha cuando hablo. No tiene un novio secreto en el gimnasio. Las expectativas son bajas, pero aquí estamos. Problemas de confianza. Absolutamente, trabajando en ellos. La primera vez que esta nueva chica mencionó ir a cenar, le pregunté, ¿solo nosotros, verdad? Nada de Jason. Ella se rió, luego se dio cuenta de que yo hablaba en serio. Le expliqué. Ella simplemente dijo, siento mucho que te haya pasado eso. Y no dio excusas por Emma. No dijo, bueno, tal vez ella tenía una razón. Solo empatía. Un concepto novedoso. A los 3 meses, Emma envió un correo electrónico largo. La bloqueé en todos los demás lugares. Asunto, cometí un error terrible. El punto central, Jason no era quien ella pensaba que era. Él la ignoró y desapareció. Ahora se da cuenta de lo que perdió. Yo era el indicado. Quiere intentarlo de nuevo. Éramos tan buenos juntos. Todo el mundo comete errores. No tires por la borda nuestra historia. Mi respuesta, todo el mundo engaña un poco. ¿Recuerdas? Tal vez él solo está explorando. No seas tan dramática. Luego bloqueé su correo electrónico. A los 4 meses, un amigo en común me dijo que Emma se comprometió. Comprometida con un chico que conoció en las aplicaciones. Lo conoce desde hace 6 semanas. Aparentemente, va muy rápido para demostrar algo. No lo sé. No es mi circo. No son mis monos. Última actualización. 6 meses después. Estoy bien. Realmente bien. No diciéndole a la gente que estoy bien mientras lloro en mi cerveza. ¿Bien? Genuinamente bien. Los problemas de confianza siguen ahí, pero mejorando. La relación informal terminó. Decisión mutua. Queríamos cosas diferentes, pero estoy saliendo de vez en cuando. Tomándolo con calma. Aprendiendo lo que realmente quiero en lugar de simplemente aceptar lo que alguien está dispuesto a darme. Me mudé a un apartamento mejor el mes pasado. Firmé un contrato de arrendamiento por 1 año. Se sintió como un gran paso. Comprometerme con algo de nuevo, incluso si es solo un espacio vital. Todavía en terapia. Todavía aprendiendo cosas que he descubierto. Su engaño no se trataba de que yo fuera inadecuado. Todo el mundo engaña un poco, no es, de hecho, normal. Merezco a alguien que no me haga sentir loco por esperar monogamia.
Irse fue la elección correcta. El dinero de la boda que ahorré al cancelar, lo usé para comprar una motocicleta usada. Emma siempre decía que eran demasiado peligrosas. Estoy viviendo mi mejor vida, una terrible decisión a la vez. Alguien preguntó si tengo algún arrepentimiento. Solo uno. Me arrepiento de no haberme ido la primera vez que mi instinto me dijo que algo andaba mal. Me arrepiento de los meses que pasé pensando que estaba siendo paranoico cuando en realidad estaba siendo observador. Me arrepiento de no haber confiado en mí mismo, pero no de haberme ido cuando lo hice. Usando sus propias palabras como mi frase de salida, no dejando que ella reescribiera la historia ni me hiciera dudar de mi cordura para hacerme pensar que exageré. 0 arrepentimientos. Ella me dijo que todo el mundo engaña un poco. Yo le mostré que todo el mundo se va un poco también. Resulta que ambos teníamos razón. Edición 3. Ya que la gente sigue preguntando, ¿la aceptaría de vuelta si ella realmente cambiara? No, ella no necesitaba cambiar. Necesitaba consecuencias y las tuvo. Yo no soy su arco de redención. No soy su red de seguridad. No soy el chico que le enseña que las acciones tienen significado perdonando lo imperdonable. Solo soy el chico que le creyó cuando ella me dijo que engañar no era gran cosa. Y luego traté nuestra relación de la misma manera. Historia 2. Ella destruyó nuestro matrimonio de 15 años, así que desaparecí sin decir una palabra. 2 años después, nada era igual. Ella pensó que yo estaba dormido. Esa es la única razón por la que lo susurró. Escuché su teléfono vibrar a las 2:09 de la mañana. Un sonido agudo y pequeño en la oscuridad. Lo tomó lentamente, se deslizó de la cama como si estuviera caminando de puntillas junto a un oso, y caminó suavemente sobre la alfombra hacia el pasillo. Y luego lo dijo, yo también te extraño. No puedo esperar hasta el próximo fin de semana. ¿Alguna vez sientes que tu pecho se ahueca como si tus costillas acabaran de hundirse? Me quedé allí en la oscuridad, mirando la grieta en el techo que nunca reparamos. Parpadeando con fuerza porque quería creer que lo había imaginado, que lo había soñado, que mi esposa de 15 años no estaba parada en el pasillo a las 2 de la mañana, susurrándole a otra persona sobre el próximo fin de semana mientras yo estaba a 2 pies de distancia, muriendo lentamente por dentro. Pero no estaba soñando. Me levanté 1 hora después, fingiendo necesitar agua. Ella estaba de vuelta en la cama, respirando de manera pesada y falsa. Ya sabes el tipo, excesivamente lento como un niño fingiendo dormir para que no lo atrapen. Tenía su teléfono debajo de la almohada. Algo que nunca había hecho antes. No lo toqué. No esa noche. Pero todo cambió después de eso. Ella no sabía que yo había escuchado. Continuó con la vida de forma normal. Sonriendo mientras tomábamos café, preguntando si había alimentado al gato, enviando mensajes de texto en los semáforos en rojo. Pero yo me estaba desmoronando. En silencio, patéticamente, comencé a notar todo. Empezó a usar perfume de nuevo, un tipo que nunca había olido. Cambió la contraseña de su teléfono. Incluso empezó a salir los miércoles por la noche. ¿Quién sale un miércoles por la noche? Y cada vez que preguntaba, tenía una razón. Cena de trabajo, clase de yoga, la mala ruptura de su prima Ellie. ¿Sabes cuántas rupturas supuestamente tuvo ella ese año? 5. Pero nunca la confronté. Ni una sola vez. Simplemente comencé a escribir todo. No en un diario. Eso es demasiado dramático incluso para mí. Lo escribí en mi aplicación de notas, una pequeña lista. 9 de abril, llegó a casa a la 1:12 de la mañana. Dijo que el auto se descompuso, sin recibo del mecánico. 17 de abril, copa de vino en el fregadero. Yo no bebo vino. Dijo que tenía dolor de cabeza. 3 de mayo, evento del trabajo terminó a las 8. El sistema de posicionamiento global dice que salió del hotel a las 11:42. Sí, revisé su sistema de posicionamiento global. Sé cómo suena eso, pero después de escuchar a tu esposa susurrarle a otra persona mientras cree que estás dormido, algo en ti se rompe. Dejas de preocuparte por la dignidad.
Solo quieres la verdad, incluso si te mata. Y luego la peor parte, 19 de mayo, nuestro aniversario. Preparé la cena. Encendí velas. Ella envió un mensaje a las 6:23 de la tarde. No me esperes despierto. Atrapada en reuniones. Ni regalo, ni tarjeta, ni siquiera una llamada. Me senté a la mesa con 2 platos de pasta fría y una estúpida botella de vino que compré pensando que tal vez, solo tal vez, ella lo recordaba. Esperé hasta las 10, apagué las velas y tiré todo a la basura. Y esa noche, cuando llegó a casa tarareando como si nada estuviera mal, algo en mí se rompió en silencio. No grité. No lloré. Ni siquiera le pregunté dónde estaba. Simplemente comencé la cuenta regresiva. 5 semanas después, mientras ella estaba en su retiro de la empresa, empaqué una maleta. Ni siquiera todas mis cosas, solo lo suficiente. Dejé mi anillo de bodas en la mesa de noche junto a la tarjeta de aniversario que había escrito, pero que nunca le di. Luego apagué mi teléfono. Eliminé mis redes sociales. Reservé un autobús, no un avión, un autobús. Nadie revisa los autobuses. Desaparecí. Sin notas, sin confrontaciones, sin peleas. No quería sus disculpas. No quería sus excusas. Quería convertirme en un fantasma. Y durante 2 años, eso fue exactamente lo que fui. Pero ella no se quedó en la oscuridad para siempre porque 2 años después me vio de nuevo y para entonces todo había cambiado. Lo que pasa con desaparecer es que no es tan glamoroso como lo hacen parecer las películas. No hay una tormenta dramática, ni el eco de una puerta al cerrarse, ni una carrera de último minuto en el aeropuerto. Para mí, fue un martes. Tranquilo, sin viento. Dejé las llaves en el mostrador de la cocina, mi anillo de bodas descansando junto a ellas como una lápida. Mi vieja sudadera gris colgaba de la silla. Había usado esa sudadera en nuestra luna de miel. No sé por qué la dejé allí. Tal vez quería que sintiera algo cuando la viera. O tal vez solo era un cobarde que no sabía empacar correctamente. Reservé el primer autobús de larga distancia que iba hacia el norte. Ni siquiera sabía el destino final. No me importaba. En algún lugar frío. Quería frío. Necesitaba el tipo de aire que doliera al respirar. Tal vez para recordarme que todavía estaba vivo porque por dentro ya no estaba tan seguro. Apagué mi teléfono a mitad del viaje. Eliminé cada cuenta bancaria, red social, correo electrónico. Me convertí en nadie. Edgar Miles había desaparecido. Las primeras noches en ese sórdido motel fueron brutales. ¿Crees que desaparecer te da poder, libertad? No es así. Te da silencio. Tanto silencio que empieza a sentirse como si estuviera gritando. Me quedaba mirando el papel tapiz despegado, preguntándome si ella ya se había dado cuenta. ¿Estaba llorando, en pánico, o estaba acurrucada en la cama de otra persona, riéndose de lo fácil que fue? La verdad, ni siquiera sabía si quería que me extrañara. Una parte de mí esperaba que lo hiciera. Pero la otra parte, la parte que había muerto en silencio en los últimos 2 años, solo quería desaparecer tan fuerte que ella olvidara mi nombre. Conseguí un trabajo con un apellido falso en un taller mecánico en las afueras de un pequeño pueblo del que nadie ha oído hablar. Ni siquiera era bueno con los autos. Pero llegaba temprano, mantenía la cabeza baja y la gente me dejaba en paz. Eso era todo lo que quería. Las noches eran las más difíciles. Me quedaba despierto pensando en la versión de mí que ella destruyó. El Edgar que le traía flores sin motivo. El que aprendió a cocinar comida tailandesa solo porque a ella le encantaba. El que le construyó una estantería desde cero una Navidad porque ella dijo que quería leer más. Ese Edgar estaba muerto y nadie parecía darse cuenta. Pero aquí está el giro que ella no esperaba. El silencio no permanece vacío para siempre. Aproximadamente al año, comencé a correr. No de ella, sino literalmente a correr. Cada mañana, antes de que saliera el sol, una milla se convirtió en 3, luego en 5. Dejé de comer basura. Perdí 30 libras.
La gente empezó a tratarme de manera diferente. Me dejé crecer la barba, me puse dientes nuevos, anteojos nuevos. Ya nadie me llamaba cansado o débil. Ni siquiera me reconocía cuando pasaba por un espejo. Luego llegó la oferta de trabajo. Completamente al azar. Un cliente del taller notó lo organizado que era, cómo manejaba el caos con calma. Resulta que él dirigía la logística de una empresa de envíos y necesitaba a alguien que ayudara a optimizar las operaciones. Me ofreció un puesto de prueba en el acto. Dije que sí. No sé por qué. Tal vez porque sonaba como una vida, una real, no como supervivencia, no como esconderme. 6 meses después de iniciar el nuevo trabajo, tenía un apartamento, una cuenta de ahorros y personas que me respetaban. No por ser un buen esposo, solo por ser yo. Fue la cosa más extraña. Construí más en 18 meses solo que en 15 años con ella. Y entonces fue cuando sucedió. Fue entonces cuando Jenny me encontró. Todavía no sé cómo lo hizo. Tal vez un investigador privado. Tal vez siguió algún rastro que pasé por alto. Pero un frío sábado por la tarde, entré a una cafetería tranquila y allí estaba ella, sentada en la mesa de la esquina. El mismo cabello rubio, la misma falsa confianza en sus ojos. Pero esta vez, se veía nerviosa. Se puso de pie cuando me vio. Susurró mi nombre como si fuera una oración o una maldición. Edgar. No respondí. Simplemente me quedé allí sosteniendo mi café, el corazón golpeando mis costillas como si estuviera tratando de escapar de mi pecho. Ella no tenía idea de en quién me había convertido. Y yo no tenía ninguna intención de facilitarle las cosas para que se enterara. Extendió la mano como si esperara que yo colapsara en sus brazos, como si todavía fuera suyo, como si nada hubiera pasado. Y por un segundo, mi respiración se detuvo. No porque la extrañara, no porque la quisiera de vuelta, sino porque no podía creer lo poco que había cambiado. Todavía usaba el mismo perfume, todavía inclinaba la cabeza de la misma manera cuando decía mi nombre como si fuera una cosa delicada, como si todavía tuviera derecho a él. Edgar, ¿dónde has estado? Su voz temblaba como si ella fuera la que había sido abandonada. Tomé un sorbo de mi café y me senté lentamente frente a ella, manteniendo mi expresión en blanco. Podía sentir cada mirada en la cafetería parpadear hacia nosotros, sintiendo la tensión. Me miraba como si estuviera tratando de armar un rompecabezas que ya no encajaba. Yo no era el hombre que solía dejar notas adhesivas en su lonchera. Yo no era el hombre que solía masajear sus pies después de largos días e ignorar mis propias necesidades solo para evitar que ella cayera en una espiral. No estoy aquí para una reunión, dije sin emoción. Así que, sea lo que sea que viniste a decir, dilo rápido. Ella parpadeó, tomada por sorpresa. Probablemente esperaba lágrimas, súplicas. Tal vez una triste disculpa por haberme ido. Ella no esperaba esto. No al hombre sentado frente a ella con los hombros más rectos, la voz más firme y los ojos más fríos. Yo no sabía dónde fuiste, dijo ella, con voz temblorosa. Pensé que había pasado algo terrible. Me estaba volviendo loca. Casi me río. Te estabas volviendo loca mientras yo te veía mentirme a la cara durante un año. Mientras te escabullías con algún extraño, tuviste el descaro de pensar que eras la víctima. Ella bajó la mirada hacia su regazo, con las mejillas sonrojadas. No fue así. No lo... La interrumpí. No nos insultes a los dos. Hubo silencio. Pesado, feo. Lo terminé, susurró ella. Meses después de que te fuiste. No podía hacerlo más. No significaba lo que pensé que significaba. Y cuando me di cuenta de lo que perdí, era demasiado tarde. La miré durante mucho tiempo. Quería sentir algo. Quería sentir ira, satisfacción, desamor, cualquier cosa. Pero no lo hice. Era como ver una película vieja que había visto 100 veces, sabiendo cómo termina. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué buscarme ahora? Levantó la mirada lentamente. Porque nunca pude decir que lo siento. Porque nunca dejé de pensar en ti.
¿Y por qué su voz se quebró? Eras la única persona que realmente me vio. El único que realmente se quedó y yo lo destruí. Me incliné hacia adelante, callado. No lo destruiste. Lo intercambiaste. Me comparaste con otra persona. Y tomaste tu elección. Y ahora quieres reescribir la historia porque las consecuencias finalmente te golpearon. Sus ojos estaban vidriosos. Edgar, por favor. No me importa a dónde fuiste ni qué hiciste. Solo quiero arreglarlo. Podemos arreglarlo. Fue entonces cuando sonreí, y no de manera amable. Tienes razón en una cosa. No te importa a dónde fui. No sabes lo que he tenido que reconstruir, lo que perdí, en lo que me tuve que convertir solo para dejar de despertar con tu nombre en mis pesadillas. No te importa nada de eso. Simplemente no te gusta que esté bien sin ti. Se encogió como si la hubiera abofeteado. Pero yo no había terminado. Déjame ser claro, dije, poniéndome de pie. No desaparecí porque fuera débil. Desaparecí porque si me hubiera quedado, me habría roto a mí mismo tratando de mantener unido algo que tú ya habías quemado. No tienes derecho a pedir una segunda oportunidad después de que las cenizas se asienten. Dejé mi café a medio terminar en la mesa y salí. Ella no me siguió. No esta vez. Pero ella no había terminado porque una semana después, apareció de nuevo. Y esta vez trajo a alguien con ella. Las noté antes de que ella me notara. Estaba saliendo temprano del trabajo ese día, con la cabeza todavía zumbando por hojas de cálculo y fechas límite cuando vi una postura familiar cerca del estacionamiento. Hombros ligeramente encorvados, manos apretadas con demasiada fuerza como alguien preparándose para el impacto. Jenny estaba allí, pero no estaba sola. A su lado había una mujer de unos 60 años, con el cabello plateado cuidadosamente recogido hacia atrás, ojos penetrantes e inquietos. Por un segundo, mi cerebro se negó a procesarlo. Luego hizo clic y el estómago se me encogió. Su madre. La mujer que me abrazó en nuestra boda y susurró, cuídala. Es complicada. La mujer que me enviaba tarjetas de cumpleaños mucho después de que Jenny dejara de recordarlos. La mujer que una vez me dijo durante una mala racha, tú eres la razón por la que ella no se desmorona. Casi me doy la vuelta, pero mis pies no se movieron. Edgar, dijo Jenny cuidadosamente, como si estuviera probando el sonido de mi nombre en público. Por favor, solo escucha. 5 minutos. Su madre me miró con una expresión que no era ira ni piedad. Era algo peor. Reconocimiento, como si ya supiera exactamente cómo transcurría esta historia. No deberían estar aquí, dije en voz baja. Ninguna de las dos. Su madre dio un paso adelante antes de que Jenny pudiera hablar. No nos debes nada, dijo ella. Lo sé. Le dije que no viniera, pero no dejaba de llorar, no dormía, no comía. Se ha estado desmoronando durante 2 años, y yo. Hizo una pausa, tragando saliva. Necesitaba verte, ver si eras real o si ella te había imaginado. Dejé escapar un suspiro sin humor. Créame, soy real. La voz de Jenny se quebró. Díselo, susurró. Su madre cerró los ojos por un momento, luego me miró directamente. Ella no me dijo la verdad al principio. Sobre la aventura, sobre cuánto tiempo duró. Me enteré por mi cuenta. Se volvió brevemente hacia Jenny, con la decepción destellando en su rostro, luego de vuelta a mí. Y cuando me enteré, le dije que te iba a perder, que algunas cosas no regresan. El rostro de Jenny se arrugó. Mamá, por favor. No. Su madre la interrumpió. Una vez le rogaste que se quedara. Lo recuerdo. Dijiste que era aburrido, predecible, seguro, y ahora lo quieres de vuelta porque el caos finalmente te asustó. El silencio que siguió se sintió más pesado que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Debería haberme sentido reivindicado, triunfante, pero todo lo que sentí fue cansancio. No vine a discutir, dijo su madre suavemente. Vine a darte las gracias. Fuiste bueno con ella, mejor de lo que merecía al final. Y lamento que haya convertido tu lealtad en algo desechable.
Jenny miró al suelo como una niña regañada. Nunca la había visto parecer tan pequeña. No necesito disculpas, dije. Necesito distancia. Su madre asintió. Entonces déjame darte algo a cambio. Metió la mano en su bolso y me entregó un sobre doblado. Ella no quería que te diera esto, pero deberías tenerlo. Dudé, luego lo tomé. ¿Qué es esto? Prueba, dijo su madre simplemente. Por si alguna vez intenta reescribir lo que pasó. Por si alguna vez se cuenta a sí misma una versión donde tú fuiste el problema. La cabeza de Jenny se levantó de golpe. Mamá, pero ya era demasiado tarde. No abrí el sobre de inmediato. Pasé junto a ellas, pasé el estacionamiento, todo el camino a casa. Me senté a la mesa de mi cocina mucho después del anochecer, mirando ese sobre como si pudiera morderme. Cuando finalmente lo abrí, mis manos comenzaron a temblar. Adentro había mensajes impresos, fechas, horas, fotos que nunca había visto. No solo un hombre, no solo un error. Un patrón. Y de repente, desaparecer no había sido suficiente. Porque ahora entendía algo que lo cambiaba todo. Y una vez que ves toda la verdad, no puedes dejar de verla. No dormí esa noche. Debo haber leído los mensajes 100 veces, cada uno peor que el anterior. No hubo solo uno o dos deslices. Fue una cadena de traiciones que abarcaron más de un año. Diferentes nombres, diferentes fechas, diferentes ciudades. A algunos los había conocido en viajes de trabajo, a uno incluso en un supuesto retiro de bienestar. Ella me dijo que estaba meditando en las montañas. En realidad, estaba tomando cócteles junto a una piscina en Scottsdale con alguien llamado Brent, quien la llamaba su distracción favorita. Un mensaje de ella decía, él está dormido abajo. Odio lo fácil que es mentirle. Ese casi me hizo vomitar. No era solo la infidelidad. Era la doble vida. La forma en que usaba el amor como una máscara, como me despedía con un beso antes de caminar directamente hacia los brazos de otra persona. No era debilidad. Era una elección. Repetida, estratégica, desvergonzada. Y la peor parte, ni siquiera lo vi. No porque fuera estúpido, sino porque confiaba en ella. Ese tipo de confianza ciega y patética que solo das cuando crees que alguien nunca querría lastimarte. Me quedé en la oscuridad hasta la mañana. Las páginas impresas se extendían por la mesa de mi cocina como evidencia de la escena de un crimen. Y honestamente, así es como se sentía. Como si estuviera mirando las ruinas de un crimen del que no me había dado cuenta que era la víctima. Cuando finalmente salió el sol, salí a correr. Sin música, sin destino, solo mis pies golpeando el pavimento más fuerte de lo habitual. Rabia en cada respiración. No sabía qué se suponía que debía hacer ahora. Ya me había ido. Ya había desaparecido. No estaba tratando de castigarla. Solo quería paz. Pero esto no era solo traición. Esto era demolición. Ella no solo había roto nuestro matrimonio. Lo había borrado. Las flores, los aniversarios, las largas charlas a las 2 de la mañana cuando ella lloraba sobre la vida y yo la abrazaba sin decir una palabra. Ella enterró todo eso debajo de las sábanas de extraños y mentiras bonitas. Y ahora tenía la audacia de aparecer, llorando, diciendo que me extrañaba. No, extrañaba la versión de mí que no sabía lo que ella realmente era. Para cuando regresé al apartamento, había tomado una decisión. Ya no iba a permanecer escondido, pero tampoco iba a volver con ella. Quería un cierre. Un cierre real, no una patética y llorosa disculpa en una cafetería. Quería que lo sintiera, que entendiera lo que significaba quemar algo irreemplazable. Así que me comuniqué con alguien con quien no había hablado en más de 2 años. Su antigua mejor amiga, Fiona. Ahora bien, Fiona y Jenny se habían peleado justo antes de que yo desapareciera. Fue un desastre. Nunca supe de qué se trataba, pero terminó con Jenny llamándola traicionera y bloqueándola de todo. Me había mantenido al margen en ese momento. Parecía un drama de chicas. Pero ahora,
sosteniendo la prueba de que todo mi matrimonio fue un fraude, quería respuestas. Respuestas reales. Le envié un mensaje a Fiona con una sola oración. Ahora lo sé todo. Estoy listo para hablar. Ella respondió en menos de 10 minutos. Nos reunimos en un restaurante tranquilo en las afueras del pueblo, uno de esos lugares donde nadie sabe tu nombre y la mesera llama a todos cariño. Fiona parecía sorprendida de verme, como si no esperara que realmente apareciera. Te ves diferente, dijo. Mejor, en realidad. Me siento peor, murmuré. Se deslizó en la cabina, sin siquiera tocar su café. Así que te enteraste. Asentí más de lo que jamás quise. Hubo una pausa, luego se inclinó hacia adelante. Ella estuvo con alguien más mientras estabas en el hospital, ¿sabes? Me congelé. ¿Qué? La voz de Fiona bajó de tono. ¿Recuerdas cuando tuviste esa apendicectomía de emergencia hace 3 años? Ella le dijo a todos que se quedó a tu lado toda la noche. ¿Lo recuerdas? Asentí lentamente. Esa noche siempre había parecido borrosa. Estaba tomando analgésicos, durmiendo por momentos. Ella estaba con un chico llamado Trevor, dijo Fiona. Lo sé porque me lo contó justo después. Presumió de lo audaz que se sintió. Dijo que el riesgo lo hacía emocionante. Me quedé sentado allí mirándola, con el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Fiona apartó la mirada. Nunca la perdoné por eso. Por eso dejamos de hablar. No podía mirarla sin ver lo que había hecho. Traté de contactarte. Me bloqueó de todo. Dijo que estaba tratando de arruinar su matrimonio. Por segunda vez en 24 horas, sentí que el suelo de mi vida se abría debajo de mí. Pensé que ya había visto lo peor. Me equivoqué. Y Fiona no había terminado de hablar, porque lo que me dijo a continuación cambió todo lo que creía saber. No solo sobre Jenny, sino sobre alguien más en nuestras vidas que había sido parte de esto todo el tiempo. Fiona miraba su café intacto, con los dedos trazando el borde de la taza como si todavía estuviera debatiendo si decirlo. Podía sentirlo. El peso de lo que fuera que venía, algo peor de lo que ya sabía. Y eso me aterraba más que nada. Porque si estas eran las cosas que Jenny le escondía a su mejor amiga, ¿qué demonios me había perdido? Entonces Fiona finalmente me miró y pronunció un nombre que no había escuchado en años. Colby. Parpadeé. ¿Colby? Mi compañero de trabajo Colby. Fiona asintió lentamente. No solo tu compañero de trabajo, tu amigo. El que venía a tu casa todo el tiempo. El que te ayudó a construir ese cobertizo en el patio trasero. Podía sentir que se me cerraba la garganta. ¿De qué estás hablando? Ella solía enviarle mensajes de texto, dijo Fiona. Mucho. Y no solo cosas inocentes. Empezó después de esa gala benéfica. ¿Recuerdas en la que te intoxicaste con comida y te fuiste a casa temprano? Sí. Ella se quedó con Colby. Mis manos se cerraron en puños. Esa noche ella llegó tarde a casa. Dijo que se había quedado a ayudar a limpiar. Recuerdo incluso haberle agradecido por ser tan considerada mientras yo estaba acurrucado en la cama sudando por la fiebre. Le agradecí. Fiona dudó. Solo me enteré porque ella accidentalmente me envió una captura de pantalla de un mensaje destinado a él. Decía, ojalá fueras tú a quien llegara a casa esta noche. Lo borró un minuto después y fingió que no había pasado nada. Sentí náuseas. No solo porque me engañó. No solo porque era alguien cercano, sino porque Colby me había mirado a los ojos. Había comido en mi mesa. Se había reído conmigo mientras sostenía una cerveza que yo le di. ¿Duró? ¿Duró mucho tiempo?, pregunté, con mi voz apenas por encima de un susurro. Los ojos de Fiona estaban llenos de algo parecido a la culpa. Unos meses, creo, hasta que encontró a alguien más que le dio más atención. Ella usaba a las personas como baterías, Edgar. Una vez que dejaban de cargar su ego, seguía adelante. Me recosté en la cabina, con la respiración superficial. Mi mente se aceleró con recuerdos, momentos que había interpretado como inofensivos.
Los abrazos prolongados, las bromas internas, la vez que entré y los vi riendo en el garaje. Y ella se puso nerviosa. Pensé que no era nada. No lo era. Fiona metió la mano en su bolso y sacó una memoria USB. Guardé todo. Capturas de pantalla, fotos, mensajes. No supe qué hacer con esto en ese entonces. Pero tal vez deberías verlo por ti mismo. No la quería. No quería saber más, pero la tomé de todos modos. Cuando salimos del restaurante, Fiona me tocó el brazo. Ella lo intentará de nuevo. ¿La conozco? Cuando vea que no puede llegar a ti emocionalmente, optará por la culpa, la vergüenza o la nostalgia. Pero no te ama. Simplemente odia no ser el centro de tu vida. Asentí, sin confiar en mí mismo para hablar. Porque en el fondo, sabía que Fiona tenía razón. Y por mucho que quisiera alejarme para siempre, tenía una cosa más que hacer. Algo que Jenny nunca vio venir. Me tomó 3 días abrir la memoria USB. La guardé en el cajón junto a mi cama como si fuera algún tipo de bomba, medio temeroso de que una vez que mirara, nunca podría volver a sentirme ni remotamente bien. Pero cuando finalmente hice clic en la carpeta, me di cuenta de algo extraño. Ya no estaba sorprendido. Disgustado, sí, pero no sorprendido. Había capturas de pantalla de mensajes entre ella y Colby que me pusieron la piel de gallina. Cosas que ella le había dicho mientras yo estaba en el piso de abajo preparándole té. Fotos de ellos juntos en público, restaurantes, parques, incluso en nuestra ferretería local. Ella le había sonreído de la manera en que yo solía soñar que me sonreiría a mí. Y lo peor de todo, ella había hablado de mí como si yo fuera una carga, como si fuera peso muerto. El hombre que tenía buenas intenciones, pero que no la hacía sentir viva. Esa fue la frase que finalmente rompió algo en mí, porque yo había sangrado por ella. Había pasado años poniéndola a ella antes que a todo, antes que a mí mismo, antes que el descanso, antes que la felicidad. Y a esto era a lo que se reducía. No la hacía sentir viva. Bien. Si ella quería saber cómo se veía estar vivo, se lo mostraría. Me comuniqué con alguien en quien confiaba, mi antiguo mentor, Daryl. Él era el tipo de hombre que siempre decía lo que pensaba y nunca endulzaba las cosas. Me había estado ofreciendo un trabajo de consultoría durante más de un año, algo mucho más allá de lo que creía merecer. Pero de repente, lo quería. Quería reconstruir en la luz, no en las sombras. A la semana siguiente, di mi aviso en la empresa de envíos, empaqué mis cosas, me mudé a una ciudad donde nadie conocía mi pasado y mi futuro era solo mío para construir. Y luego hice la única cosa que me dije a mí mismo que nunca haría. Dejé que Jenny me encontrara de nuevo. No por accidente esta vez. No por casualidad. Le envié un solo mensaje. Si quieres un cierre, encuéntrame el viernes a las 6 de la tarde. Aquí está la verdad. No sabía si ella aparecería, pero lo hizo. Entró al bar de la azotea con el mismo vestido rojo que usó en nuestro aniversario 10. El que dijo que la hacía sentir peligrosa. Se veía casi exactamente igual, pero yo no. Lo vi en su rostro en el momento en que sus ojos se posaron en mí. Yo no era Edgar, el felpudo, el personaje de fondo en su centro de atención. Yo era algo más ahora, alguien más. Te ves diferente, dijo en voz baja. Mejor, respondí. Se sentó lentamente, aferrándose a su bolso como si pudiera salvarla. ¿Por qué querías verme? La miré fijamente durante un largo momento antes de hablar. Porque necesitaba que vieras lo que sobrevivió a ti. Su respiración se detuvo. Eso no es justo. No la interrumpí. Lo que no es justo son 15 años de lealtad convertidos en una broma. Lo que no es justo es ser humillado por las personas en las que más confiaba. Y lo que realmente no es justo es que intentes convertirlo en una triste historia de romance ahora que tu vida de fantasía colapsó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me importó. Ya no. No solo engañaste, Jenny, dije. Me reemplazaste en todos los sentidos. Y cuando finalmente me fui, no lo sentiste. Quedaste expuesta. Por eso volviste.
No porque me ames, sino porque no te encanta estar sola. Ella abrió la boca para hablar, pero yo no había terminado. Te perdoné, dije. No porque lo pidieras, sino porque no quería cargarte más. Y ahora he terminado con este capítulo. No tienes acceso a quien soy ahora. Perdiste eso. Lo cambiaste por atención barata y mentiras. Así que considera esto como el último adiós. Me puse de pie, caminé hacia el borde de la azotea, miré hacia una ciudad a la que ella nunca había pertenecido. Y por primera vez en años, me sentí libre. Pero ese no fue el final, porque aguardaba un giro más. Uno que nunca vi venir. No miré atrás cuando salí de la azotea. Su voz no me siguió. No hubo pasos corriendo, ni disculpas de último minuto, solo silencio. Y fue hermoso. Por una vez, no se sintió vacío. Se sintió merecido. Caminé 3 cuadras hasta mi nuevo apartamento, el que tiene ventanas altas y sin fantasmas en las paredes. Mi maleta ya estaba empacada. No estaba huyendo. Estaba avanzando. Y esta vez, no estaba arrastrando un pasado que nunca me amó. El puesto de consultoría con Daryl resultó ser más que un simple trabajo. Se convirtió en una puerta hacia una vida que nunca imaginé que me permitieran tener. Viajé. Trabajé con personas que me respetaban. Fui invitado a habitaciones a las que nunca antes habría entrado porque alguien siempre me dijo que no era lo suficientemente ambicioso. Jenny solía decir que yo iba a lo seguro. La verdad es que solo estaba esperando permiso para querer más. Y ahora me di ese permiso a mí mismo. 6 meses después, sucedió algo inesperado. Conocí a alguien. Su nombre era Elise. No era llamativa, no era ruidosa, no era alguien que dominara cada habitación, pero era alguien que prestaba atención. Se daba cuenta cuando yo estaba callado. Se daba cuenta cuando me sentía abrumado. Y nunca me hizo sentir que tenía que hacerme pequeño para mantenerla interesada. No le conté todo de inmediato. Quería sanar antes de convertir mi dolor en un tema de conversación. Pero cuando finalmente le conté lo que pasó, sobre Jenny, sobre cómo desaparecí, cómo me convertí en otra persona solo para sobrevivir, ella no se inmutó. Me miró a los ojos y dijo, estoy orgullosa de la versión de ti que se salvó a sí misma. No apresuramos nada. Esa era la belleza de eso. Dábamos largos paseos, cocinábamos juntos en noches de lluvia, compartíamos el silencio sin la necesidad de llenarlo. Me di cuenta de que no necesitaba fuegos artificiales ni caos. Solo necesitaba paz, y ahora la tenía. Jenny intentó comunicarse una vez más. Un correo electrónico corto, sin drama, sin súplicas, solo una línea. Vi una foto tuya sonriendo. Me alegro de que hayas encontrado algo que yo no pude darte. No respondí porque tenía razón. Encontré más que un cierre. Me encontré a mí, y valió la pena esperarlo.